Justamente en este tema de la gentrificación que se ha dado aquí en la Ciudad de México, saludamos con gusto a Pedro Díaz de la Vega, quien es especialista en temas metropolitanos. Muy buenas tardes, Pedro, le saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes, qué gusto saludarles. Gracias, igualmente. Pues sin lugar a dudas, este fenómeno es muy complejo de explicar y quizá muchos de quienes vivamos aquí en la ciudad o incluso en el país desconocemos qué es la gentrificación y por eso es que yo quisiera preguntarle, ¿qué es este fenómeno y qué tipo de gentrificación en particular es la que estamos viendo aquí en la Ciudad de México? Mire, la gentrificación es un proceso social y urbanístico muy complejo que se vive prácticamente en cualquier ciudad del mundo en un momento determinado. Estamos hablando del cambio de la configuración del paisaje urbano, que cuando se deteriora puede ser intervenido por desarrolladores privados o bien por las autoridades y paulatinamente va desplazando a los habitantes originarios para ser reemplazados por nuevos habitantes que van a comprar o a rentar viviendas más caras y a consumir en un tipo diferente de locales comerciales. Es decir, es el tránsito de las tiendas de barrio a las plazas comerciales o a otras modalidades de comercio y pasar de grandes viviendas unifamiliares a departamentos multifamiliares, a edificios multifamiliares. Así es, Pedro, te saluda con muchísimo gusto Leticia Carvajal. Oye, pues tú fuiste director regional del INEGI aquí en la Ciudad de México y tienes datos muy interesantes. Hay gentrificación que han sido todo un éxito, como el tema que vivimos en Santa Fe, por ejemplo, pero ¿existe la posibilidad, ya lo vimos que sí, de organizar esta gentrificación de tal manera pues que todos ganen? Como lo comentaba hace un momento, el problema es complejo porque el proceso de gentrificación depende de los cambios demográficos. Hace 6 décadas, digamos todavía en los años 70, el promedio de hijos en las familias era más de 7 hijos por familia. Actualmente no rebasa más que el 2.1, 2.2 de hijos por familia. Entonces, las necesidades de aquella época y las actuales son muy diferentes. El número de dormitorios, de baños, de espacios de almacenamiento, de preparación de alimentos, etc. También en aquella época, en algunos lugares existía el hacinamiento. Actualmente, las familias que tienen menos hijos requieren espacios más pequeños y las grandes casas que se fueron fraccionando para ser repartidas entre los hijos que crecían y que conformaban sus propias familias, o bien se derruyeron para construir en ese predio un edificio de departamentos, o simplemente esos habitantes fueron movidos a otros lugares. Pero el caso que tú mencionas es verdaderamente emblemático de la ciudad. En los años 80, con la construcción de este nuevo espacio, tanto habitacional como de servicios educativos, de comercio y sobre todo de consorcios empresariales, se detonó el crecimiento de Santa Fe. Creemos que este es un proceso que, si bien tiene algunas dificultades, ha sido exitoso en términos generales. Por otra parte, me gustaría mostrar dos ejemplos muy claros de gentrificación. El de la colonia Roma, que se deterioró mucho como consecuencia de los sismos de 1985, y el de Tlatelolco. La Roma evolucionó favorablemente para tener mejores servicios que ahora han atrapado la atención de nacionales y extranjeros que quieren vivir allí o cerca de ahí. Pero también Tlatelolco resultó muy dañado por esos sismos y el deterioro hasta este momento es, al parecer, irreversible. Así es. Entonces, ¿cuál es el camino que queremos seguir? Esa es la pregunta. ¿Qué se tendría que hacer, justamente retomando esto que mencionaba hace unos instantes, para que los capitalinos no tengan que migrar hacia las periferias de la ciudad o bien hacia otros estados? Porque si bien han habido casos exitosos como el de Santa Fe, lo que estamos viendo ahora en la Roma, en la Condesa, pues también es muy real que para muchos capitalinos pues ya resulta prácticamente impagable el cubrir las rentas que se han alcanzado en estas pues colonias de alta plusvalía.
El censo de población y vivienda más reciente que fue levantado por el INEGI detectó 207,000 viviendas particulares deshabitadas en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Es decir, el 6.8% del total de los más de 3 millones de viviendas existentes en toda la ciudad. El 6.8 de esas viviendas tendría que darle un margen de maniobra tanto a las autoridades como a los desarrolladores para poder tomar medidas más inteligentes que nos ayuden a solventar esta dificultad actual. Así es. Si me permite, tendría simplemente que precisar un dato adicional. Sí. La decisión se tiene que tomar con base en las condiciones del suelo y la disponibilidad de agua. Perfecto. Ahora, Pedro, una cosa es la gentrificación desde una perspectiva de marginación social, socioeconómica, pero otra muy diferente es entrar en el terreno de la xenofobia, como lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde luego, la presidenta tiene toda la razón. Hay que tener mucho cuidado con el discurso de odio al que llegaron algunos de los manifestantes en las recientes protestas. También hay que señalar que la mayoría se comportó de una manera adecuada dentro de los límites de este fenómeno. Pero desde ahora hay que decir que el discurso de odio fácilmente se transforma en actos de odio y en casos extremos, en crímenes de odio. Este es el momento adecuado para dar marcha atrás en la dinámica antes de que se salga de control. Ahí está. Así es, pues algo en lo que no debemos perder pues la visión, porque sí es muy, muy importante y nuestro país pues nunca ha tenido una visión xenófoba y pues hay que poner atención a esto que está ocurriendo. Muchas gracias, Pedro Díaz de la Vega, especialista en temas metropolitanos. Gracias por estos minutos y hablamos muy pronto. Con gusto. Gracias.